Buenas noches a todos, integrantes de la comunidad, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, ¿no? Y todo lo que es ramas afines. Bueno, en estos momentos estamos reunidos para continuar con lo que sigue, pues, en este curso de Circuitos Eléctricos 1. En la clase anterior vimos las leyes de Kirchhoff, yo le llamo las leyes sagradas de Kirchhoff, la ley de Ohm también de paso, y ahora vamos a continuar con estos puntos que ven acá, concepto de divisores, y con el otro concepto sobre transformaciones resistivas, ¿no? Transformaciones delta estrella y viceversa estrella delta. Para hoy día sí he traído un puntero, espero que funcione. Okay. Espero que funcione este puntero, pues puntero láser. Sí, parece que sí funciona, ¿no? Para reemplazar a bueno, estamos en época de emergencia, pues, ¿no? Y bueno, para mí lo importante es que ustedes entiendan estos conceptos, ¿no? Ya, empezamos entonces. Bueno, punto 1, le he llamado acá transformaciones. ¿Cómo transformar, ¿no? Un caso delta o caso triángulo a un sistema estrella? ¿Qué pasa en nuestra carrera de ingeniería? Claro, no siempre vamos a encontrar circuitos series y circuitos paralelos. Es posible que por ahí nos encontremos con circuitos, ¿no?, que tienen esta configuración tipo delta, o sea, tipo triángulo, o también vamos a encontrar configuraciones tipo estrella. Ya cuando avancen la carrera ustedes se van a encontrar con cocinas, por ejemplo, ¿no? Cocinas eléctricas, motores eléctricos, ¿no? Para los sistemas trifásicos, ¿verdad? Entonces, cuando usted maneja cargas trifásicas, entonces esas cargas trifásicas van a tener estas dos opciones, ¿no? Bien caso delta o triángulo, o bien este otro, bien caso estrella. Entonces lo que tenemos que aprender ahora con resistencia es saber transformar, ¿no? Cómo pasar de un sistema triángulo a sistema estrella. Entonces aquí vemos en la figura este triángulo formado por R1, R2, R3, ¿verdad? Ahí está, R1, R2, R3, arriba el nodo A, acá a la izquierda el nodo B y aquí el nodo C. Queremos pasar esta configuración llamado triángulo a esta otra equivalente llamado estrella. Esta estrella como incógnita, ahí está, acá arriba X, acá a la derecha Y y aquí a la derecha C. Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia X, por ejemplo? Acá está formulita, ¿no? X va a ser igual al producto de estas ramas adyacentes. Imagínense que este X está acá, ¿verdad? Es producto de R1 por R2 entre la suma de todas las resistencias que forman el triángulo. Otra resistencia, por ejemplo, esta de aquí, resistencia incógnita Y, como si estuviese por acá, Y va a ser igual a este producto R2 por R3 entre la suma de todas las R's que forman el triángulo. Y así por inercia, ¿no? La otra resistencia Z, esta resistencia, ubiquenlo por aquí, Z. Entonces, viendo la figura sería Z igual a estas adyacentes R1 por R3 entre la suma de todas las R's que forman el triángulo. Bien, entonces estas formulitas son válidas para transformar, ¿no?, circuitos tipo triángulo a circuitos tipo estrella o tipo Y también le dicen, ¿no? Caso 2 viene a ser la transformación inversa, ¿no? O sea, cómo pasar de un sistema estrella a un sistema delta. Aquí, ¿no?, aquí tenemos la estrella R1, R2, R3, ¿no? Tiene la forma de estrella o la forma, pues, de un circuito Y. Queremos pasarlo a un circuito triángulo equivalente. En este triángulo vemos las incógnitas X, Y y Z. Entonces, ¿cuánto vale esta X? Bueno, esta X
esta resistencia X usted lo ubica entre A y B, por acá. Entonces, ¿cuánto vale X? Mire usted, arriba pues en el numerador de esta fórmula, usted coloca el producto de todas las R's, o sea, combina, ¿no? R1 con R2, siguiente, R2 con R3, siguiente, R1 con R3. Todo eso está arriba, lo pone entre corchetes. ¿Y lo divide entre quién? Bueno, si estamos buscando la X, que estaría acá, esa X, ¿quién se pone a esa X? R2, acá está, R2. Siguiente elemento, Y, ¿cuánto vale Y? Bueno, para no estar repitiendo todo este numerador, lo pongo aquí, corchete numerador, dividido entre R3. ¿Por qué R3? Porque Y estaría aquí y Y, su R de oposición sería R3, ¿no? Y así, por inercia, se obtiene la otra incógnita, la incógnita Z. Bien, entonces, jóvenes, estudiantes de ingeniería, miren, esto es importante, ténganlo ahí, ténganlo presente. Lo que viene ahora, caramba, esto es importante en nuestra carrera, ¿no? Todo es importante, pero yo siempre resalto esto, ¿no? El concepto de divisores, son dos nada más. Hay uno que se llama divisor de voltaje y el otro se llama divisor de corriente. El concepto está acá. Cuando se aplica divisores de voltaje, entonces, aquí está chiquito, aquí está, entre paréntesis, los divisores de voltaje se aplican solamente a circuitos serie. Usted entonces, jóvenes ingenieros, usted se da cuenta de que el circuito es un serie, ahí está una fuente neta, en el camino están todas las R que forman el serie. De R1, R2, R3, Rx hasta la R enésima, ¿no? ¿Quiere saber, por ejemplo, el voltaje de un elemento? De este elemento X. Ahí está la formulita, voltaje que va a caer acá en este elemento va a ser igual a la fuente neta equivalente multiplicado por este elemento Rx entre la suma de todas las resistencias que forman el circuito serie. ¿Ok? Formulita fácil de aprender, fácil de recordar. El caso 2, divisor de corriente. También esto, en nuestra carrera vamos a encontrar, ¿no?, bastante conexiones en paralelo, yo diría casi todo está en paralelo. Bueno, pues aquí este esquema nos ilustra, ¿no?, cómo es un circuito paralelo, R1, R2, R3, Rx, R enésima, ¿no? Ya, tengo la corriente total, ¿verdad? Y quiero saber la corriente que baja por acá, y X, por ejemplo. Entonces la fórmula es así. Aquí tengan cuidado, porque aquí ya no se maneja Rx, sino se maneja G sub X. ¿Qué cosa es G sub X? Conductancia. Y la conductancia es la inversa de toda resistencia. Entonces, si usted quiere hallar la corriente aquí, ya pues, multiplica ya no por Rx, sino por su conductancia, Gx, y lo divide entre la suma de todas las conductancias que forman el circuito paralelo. ¿Ya? ¿En qué se mide la conductancia? Acá lo puse, las conductancias se miden en mos. MHOS, mos. O sea, la inversa del ohmio, ¿no? Los gringos, los americanos le llaman Siemens, ¿no? Nosotros latinos le llamamos MHOS, o sea, mos. Ahora acá hay un caso especial, ¿no? Si usted tuviese solamente dos elementos en paralelo, entonces esta formulita lo pueden utilizar. La corriente que pasa por la rama 1 va a ser la corriente total por la rama vecina entre la suma de las resistencias que forman el paralelo. La otra corriente, idem, pero si usted quiere la corriente 2 por R1, si usted quiere la corriente 1 por R2, ¿ya? Entonces, prácticamente eso es lo que esta formulita, recuerden, pues, jóvenes, porque lo que viene ahora son ejercicios de aplicación. ¿Okay? Bien, jovencitos, continuamos. Recuerden las fórmulas que vimos hace un momento, ¿no? Transformaciones delta estrella, viceversa, estrella triángulo, bueno, y las otras fórmulas sobre divisores, ¿no? Divisores de voltaje y divisores de corriente. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció mi puntero? ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora sí funciona. Bueno, para mí funciona, ojalá también ustedes a través del video pues lo observen, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejercicio interesante, aplicativo,
Atención, ¿qué circuito es? Bueno, yo le llamo circuito serie. Está formado por ¿cuántas fuentes? Aquí vemos una fuente de voltaje de 12 voltios y aquí tenemos otra de 36 voltios. Ojo, la polaridad más menos y esta menos más. En el camino tenemos resistencias, ¿verdad? Y aquí tenemos esta resistencia variable, conocido por todos como potenciómetro. Aquí está su dato, dice que este potenciómetro P marca 10K y está trabajando al 50%. Bueno, un potenciómetro tiene 3 bornes, ¿no? Los bornes, los extremos, el de arriba y el de abajo, y este sería el cursor, ¿no? O sea, lo que uno mueve pues en la práctica. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio aplicando lo que sabemos. Siempre cuando resolvemos ponemos esta palabrita solución. Solution, ¿no? Ahí está. Solución. Bueno, aquí tengo fuente de 12, fuente de 36, en el camino resistencia de 2K, 3K, y aquí, cuidado, este potenciómetro marca 10K, pero está trabajando al 50%. ¿Qué significa eso? Significa, 50% significa de que mitad, ¿no? O sea, todo esto de aquí marca 50K y todo lo que sobra, todo el resto marca 50K. Pero atención, ¿qué está pasando con esta R de 50K? Está frente a un cable. Entonces, este tramo de 5K, disculpe, 710K, mitad, 50%, mitad, ¿no? 5K arriba y 5K abajo. 5 más 5 da 10, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Que este tramo de 5K se encuentra cortocircuitado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa de que este tramito no va a funcionar. Está cortocircuitado. Entonces, ¿qué hacemos? Redibujamos el circuito. Bueno, acá está el circuito original. Vamos a trabajar por aquí. La fuente de arriba más 12. Luego en el camino vemos una R de 1K. Más abajo otra fuente de 36 voltios. Aquí nos doy cuenta que el signo arriba es negativo, abajo es positivo y esto se va a tirar, ¿verdad? Por acá arriba resistencia de 2K, acá está 3K, justamente en esta resistencia están pidiendo el voltaje, cuánto vale el voltaje B. Y atención, todo esto es el potenciómetro, en total marca 10K, pero ya hemos visto que la mitad 5K se clausura por este cable y aquí solamente el potenciómetro está trabajando con la mitad, es decir, con 5K. Ahora muchos me dirán, falta este elemento. Así pues, pero me doy cuenta de algo. Esta resistencia, ¿cómo está con esta fuente? Se encuentran en paralelo, ¿verdad? Se encuentran en paralelo. Está por aquí, a este lado derecho, no pasa nada. Si quiero lo dibujo por acá o si no lo dibujo por este otro lado. Nadie nos impide hacer eso. Esa R marca 10. ¿Sí? Ahí está, lo mismo. Lo hago así, ¿saben por qué? Porque ahora sí, miren, ¿qué veo aquí? Batería, resistencia, resistencia. ¿Este circuito cómo se llama? Este circuito se llama circuito serie. Sí, ya. Continuamos, jóvenes. Decíamos lo siguiente, ¿no? De que este circuito lo hemos redibujado por acá, ¿verdad? Y aplicamos el potenciómetro. Ahora aquí vean la fuente de voltaje y en paralelo hay una resistencia de 10K. Cuando están en paralelo, la R, el que quiere lo pone aquí, tal como está aquí, o si no, al otro lado. Eso es justamente lo que estoy haciendo. Esta resistencia, en vez de ponerlo a la derecha, lo pongo a la izquierda. El circuito no cambia para nada, es el mismo, ¿no? Pero ¿qué gano? ¿Qué se gana con esta configuración? Ahora sí veo mejor.
esto que se llama serie, ¿no? Aquí tengo la fuente de voltaje, tengo R, otra fuente de voltaje, resistencia, resistencia, resistencia. Este sí, para mí y para todos, este circuito es un circuito serie. Una fuente de voltaje puede alimentar varias cargas, aquí también de repente hay más cargas, pero aquí, ¿quién manda? Una fuente de voltaje. Ya a medida que avancemos el desarrollo de esta asignatura, por ahí vamos a deducir que cuando usted tiene una fuente de voltaje con varios elementos en paralelo, quien manda en el paralelo es la fuente de voltaje. Entonces aquí ya tenemos el circuito serie. Entonces nos piden este voltaje, por lo tanto pone ahí por divisor de voltaje, aplico, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje B? Entonces la regla, la fórmula general nos dice voltaje en cualquier elemento es igual a la fuente neta. ¿Por qué decimos fuente neta? Porque acá hay dos fuentes. Acá arriba la fuente de más 12 y aquí abajo la fuente de menos 36. ¿Quién gana? Gana la de aquí, ¿verdad? Y si usted analiza los signos, aquí dice más menos y aquí dice menos más. Entonces, ya indicamos aquí, esta fuente es la que gana. Entonces sus polaridades son invertidas, por lo tanto hay que restar. Entonces la fuente neta, ¿cuánto será? Hay que restar 36, la mayor menos la menor. 36 menos 12, 36 menos 12, si gusta lo pongo por aquí, 36 menos 12, fuente neta, multiplico por, como quiero voltaje aquí, me fijo cuánto marca este elemento marca 3K. Y lo divido entre la suma de todos los elementos que forman el serie. ¿Quiénes forman el serie? Aquí veo un K, a ver, un K, el siguiente 2K, el otro 3K y así 5. 1 más 2 más 3 y más 5. Ahí está. Operamos, voltaje B, ¿cuánto es? Esto sale 24, fuente neta, arriba 3 unidades y abajo 3, 6, 11, ¿no? 11K. Arriba kilos y abajo kilos. Bueno, los kilos se van, solamente nos quedan los voltios. Y operamos con calculadora. Con calculadora parece que ya 24 por 3 dividido entre 11, ¿no? Entonces 6,54. 6,54. De repente hay más unidades, ¿no? Bueno, voltios. ¿Está bien? Por favor, un ratito. Ya. Cualquiera diría, ya, terminamos. No, cuidado. Ingenieros, ustedes son inteligentes, el ingeniero siempre tenemos que estar analizando. A ver, una pregunta que siempre pues hacemos a los alumnos y prácticamente nos hacemos todos. Cuidado, acá hay dos fuentes. ¿Quién gana? Gana la de aquí, ¿verdad? Si esta ganó, entonces, si esta fuente gana con todo, con su valor y con su polaridad. Entonces, si la polaridad es menos más, entonces la corriente, ¿cómo es? En este caso, ¿va a ser una corriente horaria o va a ser una corriente antihoraria? Entonces, a ver, me fijo, como esta fuente gana menos más, la fuente siempre, su corriente sale por el borde positivo, la corriente va a ser así, ¿ya? La corriente va a ser así. Va a ser una corriente antihoraria. Y atención, si la corriente es antihoraria, esta corriente al pasar por esta resistencia, ¿qué cosa le crea acá? Si la corriente entra por abajo, entonces aquí abajo va a ser abajo más, arriba menos. Como este voltaje, el voltaje incógnita, nos han dado al revés, estas cosas aquí se corrigen con el signo negativo. Ya, tomen en cuenta, jóvenes, porque este voltaje sale negativo es precisamente por eso, ¿no? Acá hay dos fuentes en serie. ¿Quién gana?
esta de aquí, y si esta gana, impera su polaridad, manda su polaridad. Como esta de menos más, su corriente es antihoraria. Y por eso el resultado, usted le asocia el signo negativo. Ya, ¿qué más? Entonces, esta corriente, queremos saber, porque están pidiendo, ¿no?, la corriente del circuito. Allá pues, ya tenemos el resultado. Entonces, estamos explicando con respecto a la corriente, ¿no? El sentido de la corriente del sistema, eso va a depender de la fuente neta. Como acá hay dos fuentes, ¿quién gana? La fuente de abajo, esta fuente de 16 voltios, esta es la que gana, por lo tanto, si esta gana, esta polaridad es la que manda, menos más, y de acuerdo a este menos más, ¿no?, sale la intensidad de todo el sistema, en este caso la corriente. Entonces la corriente ya no va a ser horaria, va a ser una corriente antihoraria. A esa corriente le voy a llamar I mayúscula, y por lo tanto esa corriente I aplico aquí en este elemento la ley de Ohm. ¿Cómo? Corriente es igual voltaje, el voltaje que ya lo tengo entre la resistencia, ¿no? El voltaje, ¿cuánto nos salió? 6,54 voltios, está bien, entre la resistencia 3K. Divido con máquina, esa corriente ya lo tengo evaluada por aquí, sale 6,54. Acuérdense, jóvenes, voltios entre kilos, eso sale miliamperios, ¿no? Siempre la corriente, póngale un cuadrito. ¿Está bien? La corriente, entonces, la corriente que circula por el sistema es 6,54 miliamperios. Ya, el que quiere lo pone por aquí también, 6,54 miliamperios. Ya. Esta corriente pasa por aquí, por un K, por la fuente, circula por la R de 5K, de 3K, viene por aquí, ¿no? Miren, la corriente I que vale 6,54 miliamperios. Ya. Están preguntando potencia de la fuente. Bueno, pues, aquí, ¿qué pasa con la fuente de 2? Miren, 12 voltios. Acá hay una R de 10K, están en paralelo, usted dice más o menos, acá hay una corriente que baja por este elemento. ¿Qué corriente baja por aquí? Aplica la ley de Ohm, divide voltaje entre resistencia. 12 entre 10, al ojo nomás, ¿no? 12 entre 10, ¿cuánto es? Es 1,2 miliamperios. Entonces, acá hay un nodo, aplica la primera ley de Kirchhoff, que ya lo hemos estudiado en la clase anterior, y usted dice, por aquí entra 6,54 y por aquí sale 1,2. ¿Cuánto viene por aquí? Hay que restar, ¿no? 6,54 menos 1,2. Esa corriente, la corriente que baja por él, es 5,345. Bueno, esta intensidad, si no hay sitio, lo pone por aquí, 5,345. Todo miliamperios, ¿no? Entonces usted dice, ¿no? Esta fuente tiene voltaje y tiene corriente. Esta fuente de 36 tiene voltaje y tiene corriente. Si nos piden las potencias, simplemente hay que aplicar la fórmula de la potencia. En el caso de 12 voltios, ¿no? A ver, si a esta fuente le llamamos, ¿no? Le llamamos E1 y a esta otra fuente le llamamos E2. Entonces, a ver, usted dirá, bueno, no sé si lo puedo borrar o, bueno, como todo esto está grabado, ¿verdad? Entonces, yo, a ver, con su permiso de ustedes, ya borro esto para responder a las preguntas. Faltaría, pidieron corriente y ya está. Ahora, potencia de la fuente E1, o sea, de la fuente E12, aplica voltaje, el voltaje 12 voltios, por la corriente que es 5,345 miliamperios, ¿no? Y la otra fuente, si le llamamos E2, la potencia de la fuente 2 es el voltaje que tiene esta fuente, que es 36 por la corriente, que es
acá está, por 6,54 MA. Operamos con calculadora con máquina. En el caso de la fuente 1 sale 64.14 voltios por miliamperios, o sea, eso se expresa en miliwatts. Y el otro, la fuente 2, 235.6. Bueno, 235.6 y cosa, mili, ¿no? Entonces, de esa manera ya resolvimos, ¿no?, estas preguntas, como quien dice, ya está resuelta este ejercicio número 1. ¿Okay? Bien, continuamos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejemplo anterior? Bueno, ahí era un circuito serie, pero hay que tener cuidado con los elementos que, ¿no?, que están en paralelo con las fuentes, ¿no? Usted, si quiere, lo ubica, lo reubica y primero asegúrese de que el circuito es serie, como ocurrió con ese ejercicio, ¿no? El circuito fue serie, ¿no? Por lo tanto, como veían ahí, voltaje, corriente, pues aplicamos el concepto de divisores, ¿correcto? Ahí también hemos visto el caso del potenciómetro. Los potenciómetros son resistencias variables, ¿verdad? Tienen dos bornes extremos y un borne variable que es el cursor, ¿no? Bueno, eso ya explicamos en su momento, y más adelante, con los casos que se vienen, vamos a incidir nuevamente en el uso, pues, de los potenciómetros. Bien, jovencitos, entonces de esa manera pasamos al ejemplo 2. Mire usted, aquí en este ejemplo piden calcular lectura del amperímetro. Acá está, este es el amperímetro, es un círculo, ¿no? Y adentro dice amperímetro. Y también preguntan la corriente del fusible. ¿Qué cosa es un fusible? Fusible, pues es un metal, es plomo, o sea, por lo tanto estamos frente a un conductor, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué más? Siempre que ponga solución, vamos a resolver este ejercicio recordando lo siguiente. A ver, el amperímetro, ¿qué cosa es? El amperímetro es un instrumento, es un medidor de corriente. El amperímetro, si está conectado entre A y B, por ejemplo, esto equivale a un cable o un conductor. ¿Está bien? Todos sabemos que un cable conductor, su resistencia interna, ¿cuánto es? Es 0 ohmios, es decir, corriente que pasa por aquí, corriente que pasa por este medidor, es la corriente que pasa por este conductor, ¿no? Por lo tanto, con esa observación, vamos al circuito, ubicamos este instrumento, acá está el amperímetro en paralelo con una resistencia. Lógicamente, ¿no? Entonces, con esta situación, si el amperímetro es un cable o conductor, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? De que el amperímetro, este instrumento, como se encuentra frente, en paralelo con una resistencia, a esta resistencia lo cortocircuita, ¿no? O sea, lo inhabilita a este elemento. Aquí también, el fusible es un cable, es un conductor. Este cable, en paralelo hay una resistencia, también esta resistencia se inhabilita. ¿Está bien? Ahora atención, acá hay una fuente de corriente de 10 amperios, se supone que estos son amperios. Acá a la derecha hay otra fuente de corriente que dice acá es de menos 5 amperios. Lógico, ¿no? Si esta fuente marca menos 5, entonces, y la flecha apunta hacia arriba, entonces para decir que esta fuente marca 5 amperios, sin el signo que hacemos, invertimos la flecha y borramos el signo. Tomen nota de eso, jovencitos. ¿Ya? Entonces, para eso se emplea pues el signo negativo. ¿Está bien? Y aquí también, miren, acá hay una fuente de corriente y acá hay elementos,
Estos son como piedras en el camino. ¿Está bien? Si quiere lo considero, si no también lo obvia. Ya en la próxima clase nos toca ver elementos rinces. Esto sería rince. Bueno, elementos que si ustedes lo retiran prácticamente no van a afectar los cálculos, ¿verdad? Bueno, pues haciendo todas estas observaciones circuitales, ¿ya? Me doy cuenta de algo también. Miren, todo este nodo, a ver, no tiene nombre, póngale, a ver qué tal si le llamamos X. Todo esto se llama X. Y el otro polo, ¿quién será? Tierra y tierra. Estamos entonces frente a ¿qué clase de circuito tenemos? El circuito que tenemos es un circuito paralelo. Conectado ¿entre qué polos? Por arriba el polo X y por abajo el polo tierra, ¿no? El polo tierrita. ¿Está bien? Entonces, trato siempre de comprimir la cosa. Empiezo por este elemento. Bueno, como esta resistencia se fue, solamente nos queda la resistencia de 1/3, que está conectado desde el polo X hasta tierra. Como este es X y este es tierra, entonces esa resistencia lo ubico por aquí. 1/3, ahí está. ¿Qué más? Luego tengo una fuente de corriente. ¿De cuántos amperios? De 10 amperios. Y aquí tengo otra fuente de corriente. Continuamos, jóvenes. Entonces, el circuito original lo estamos redibujando. Ya hemos explicado fusible resistencia, gana el fusible, amperímetro de resistencia paralelo, gana el amperímetro. Y bueno, pues aquí tengo 1/3, que el amperímetro estaría convertido en un cable. O sea, este amperímetro que es un cable, acá lo expreso. Este instrumento está aquí, 1/3. A ver, jóvenes, atención aquí. Acá hay dos fuentes, ¿no? Una fuente de corriente de 10 y otra fuente de corriente de 5. Y apuntan hacia abajo. Entonces, si este hacia abajo marca 10 y este otro marca 5, en total, ¿cuánto será? La suma, ¿no? 10 más 5, 15 amperios. A ver. Sumamos, 10 más 5 es 15 amperios. ¿Está bien? Luego tenemos una R de 0.5, pero ingenieros, usted sabe que el 0.5 no es otra cosa que un medio, ¿verdad? Un medio, exprésalo en forma de fracción, 0,5 es un medio. Entonces, esta resistencia lo ponemos así, en vez de 0,5, un medio. Esta fuente ya está, ahí está la resistencia. ¿Y qué sigue? De X a tierra, hay una resistencia de 0.25. Los ingenieros conocen, saben, todos sabemos que el 0.25 equivale a un cuarto. Entonces aquí. Y el fusible, usted sabe que el fusible está por acá. Fusible. El fusible está en serie con la resistencia de 0.25, que es un cuarto. O sea, este circuito que empezó así, grandazo, ¿no? A veces impresiona, ¿no? Uno dice, tremendo circuito. Realmente, pues, ¿no? Usted analiza, aplica lo que sabe. Este concepto es valioso. El fusible es un cable. El amperímetro también equivale a un cable, ¿no? Y cosas paralelas, usted lo suma. Y miren, ¿a dónde llegamos? Jóvenes, ¿qué clase de circuito es? Tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Están conectados en paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque estos elementos están entre dos polos amarrados, por arriba X y por abajo tierra, ¿verdad? Ya. ¿Qué queremos evaluar? El amperímetro. ¿Qué corriente pasa por este amperímetro? Entonces aplicamos la fórmula general de los divisores de corriente. Aquí tenemos que aplicar divisores de corriente. Usted dice cuánto es la corriente neta, acá está, 15 amperios.
Como son varios elementos, aquí hay que multiplicar por la conductancia. Esta es resistencia, por si acaso, 1/3. La conductancia es inversa. Por eso aquí mejor pongan ohmios y ohmios. En la fórmula dice G. ¿Qué cosa es G? Conductancia. Entonces usted dice, ¿no, ingenieros? Si la resistencia de acá es 1/3, su conductancia es la inversa, o sea 3. ¿3 qué? 3 mos. Si esta resistencia marca 1/2, su conductancia es la inversa, o sea 2 mos. Y si este otro vale 1/4 de ohmio, su conductancia vale 4 mos. Entonces, aplica, dice, corriente que baja por el instrumento A por amperímetro va a ser igual a la fuente neta que es 15 por la conductancia de aquí que es 3 mos entre la suma de todas las conductancias. Hay que sumar estas conductancias, 3 más 2 y más 4, ¿no? Todos son mos, ¿verdad? Mos con mos se van, ¿verdad? Y operamos, ¿no? A ver cuánto sale. Sale 15 arriba por 3. 3 más 2, 5, 9. Operen. Bueno, cuando yo hago clase presencial, yo, por si acaso, ¿no? Yo aplico, pongo la ecuación y como mi clase es, hago que el alumno participe, el alumno lo termina, ¿no? Pero en clase, se supone que todos tienen ahí su Smart, tienen su calculadora, ya, ellos operan por mí, ¿no? Y aquí al ojo nomás, ¿no? ¿Cuánto es 15 por 3? 45. Entre 9, 5. Entonces el amperímetro va a marcar, ya tenemos la primera respuesta, 5 amperios. ¿Está bien? Faltaría el fusible, el fuse. Entonces por aquí, a un ladito le escribe, corriente del fuse que es igual, el mismo formato, ¿no? Amperaje total, fuente es 15 por la conductancia del fusible, de esta rama del fusible que es 4, entre la suma de abajo que salió 9. Entonces de aquí la corriente del fusible, ya pues esto lo evalúa, 15 por 4, 60 entre 9. ¿Cuánto salió por aquí? Me parece que es 6,6, ¿no? O sea, 60, 90. ¿Está bien? 6.6 me parece, amperios, ¿no? Y como fin de fiesta usted dice eso, por si acaso, ¿no? Miren, como la fuente neta apunta hacia abajo, esta fuente va a tierra, y de tierra la corriente por el amperímetro sería así, anoten eso, va a subir, por aquí también va a subir la corriente, y por aquí, por si acaso, anoten eso, aquí no preguntan eso, simplemente dicen qué corriente pasa por el amperímetro, qué corriente pasa por el fusible, ya está evaluado. Pero si alguien le pide el sentido de la corriente, usted dice, como esta corriente baja a tierra y de tierra llega a tierra y ahí sube, ¿no? La corriente por lo demás se le pide. ¿Listo? Ya pues jóvenes, ojalá que con esto, con este ejercicio, ya pues, ¿no? La intención mía es de que aprendan bien el concepto de divisor, el divisor de voltaje y divisor de corriente. ¿Ya, chicos? Aplauso para ustedes y aplauso para mí también, ¿ya? Gracias.